Teoría de condicionales. Las tres condicionales: sí, y, o. La condicional sí es una afirmación que nos indica qué sucede si algo es verdadero o es falso. El cubo es rojo, puede ser verdadero o puede ser falso. Si el cubo es rojo, es verdadero, si no, es falso. Esta condicional se basa en preguntar si la afirmación que estamos haciendo es verdadera o falsa. Por eso es una comparación. La condicional sí en Excel tiene tres argumentos y se digita igual sí. El primer argumento es la prueba lógica. La prueba lógica nos va a permitir comparar, por ejemplo, si un número es mayor, menor o igual que otro, por ejemplo, o a nivel de texto si es igual o si es diferente. Esas son las condicionales más utilizadas. Si la evaluación de esa prueba lógica es verdadero, va a ser lo que se indica en esa parte, en verdadero, en respuesta verdadera. Esa respuesta puede ser un texto, puede ser una operación o puede ser otra función. Ahora, si no se cumple la condición y se determina que es una condición falsa, entonces se hace específicamente algo que determina la función, que puede ser digitar un número, podría ser hacer una operación o podría ser también digitar un texto. Haciendo uso de esta condicional nos puede ayudar a clasificar según la indicación. Por ejemplo, a los educadores para decir si un estudiante aprobó o reprobó. Entonces, por ejemplo, puede haber una condicional que diga que si la calificación del estudiante es mayor a 70, la parte verdadera es que aprobó y si no se cumple sería reprobar. Otro ejemplo, un comercio para indicar si hay descuento cuando se paga en efectivo. Entonces, dentro del proceso de facturación se puede indicar si el pago es en efectivo, entonces se aplica un descuento y se puede utilizar, por ejemplo, una fórmula para decir que va a ser el total multiplicado por un 10%, por ejemplo, para generar ese descuento. Otro ejemplo, en una empresa para saber si el empleado merece un bono según su rendimiento. Entonces la empresa puede tener diferentes indicadores de eficiencia, de eficacia, de puntualidad, por ejemplo, y hacer una evaluación con el condicional para determinar que si cumple y es meritorio en varios de esos puntos, entonces se le va a dar el bono. Caso contrario, no se le va a dar el bono. Y además inclusive se podría calcular cuánto va a ser este bono según los criterios establecidos. O una distribuidora para saber si un producto lleva una regalía. Entonces uno podría determinar si cumple con algún criterio que se establezca, si el producto va a llevar una regalía o no. La condicional y. La condicional y se va a utilizar en conjunto con el sí, y lo que me va a permitir a mí es utilizar una condición, digamos una pregunta lógica con varios argumentos al mismo tiempo. Entonces representa la unión de dos o más elementos para formar una sola idea, por lo que para que la idea sea correcta debe cumplirse obligatoriamente todos sus elementos. Podemos utilizar tantos y necesitemos de forma seguida. Entonces uno puede decir, por ejemplo, vamos a dar un punto extra a aquellos estudiantes que tienen pantalón negro y camisa negra y zapatos negros. En este caso tiene que cumplir los tres elementos, por ejemplo, para ser acreedor de ese punto extra. Entonces, para que el i sea verdadero, todos los elementos tienen que ser verdaderos. Con solo uno que sea falso, ya la respuesta de ese i va a ser falsa. Esta condicional, a diferencia de la condicional sí, tiene la norma de que debe cumplir cada uno de estos elementos y para que sea verdadera debe cumplir todos al mismo tiempo. Por ejemplo, la madre le dice al hijo, lava los platos y los seca y los guarda. Si el hijo cumple con esas tres características, lavar, secar y guardar, entonces cumple, digamos, con el criterio establecido. Tiene una gran utilidad, pues nos ayuda a clasificar en un modo más selectivo. Entonces hay ejemplos. 1. Una empresa para indicar si un comprador cumple con una categoría A según la cantidad y variedad del producto que pida. Entonces ahí vamos a tener dos criterios que tienen que ir de la mano, cantidad y variedad. Si cumple con los dos simultáneamente, se le da la categoría. Ejemplo 2. Una entidad para calificar a sus empleados según diferentes puntos a evaluar. Entonces, por ejemplo, si tiene puntualidad y cumplimiento, entonces al tener esos dos al mismo tiempo, se le da una clasificación.
Un vendedor, conociendo los requisitos del cliente, le puede ofrecer un producto que cumpla con los requisitos que son innegociables. La condicional o, esta condicional, a diferencia de las anteriores, lo que me permite es poder evaluar varias condiciones y con solo que una de esas condiciones sea verdadera, la respuesta del condicional va a ser verdadera. Y siempre vamos a tener dos posibilidades, que sea verdadero o que sea falso. Entonces, particularmente en el caso, por ejemplo, de lo, yo le puedo decir, la madre le dice al hijo, lava los platos o los seca y los guarda. Quiere decir que puede hacer una, solo lavar, o puede hacer la otra, que sería secar y guardar simultáneamente. Y si cumple alguna de esas dos, cumple con la solicitud de la madre. Pero también si cumple con las dos, está cumpliendo. Volviendo al ejemplo, yo puedo decir, vamos a dar un punto extra a aquellos estudiantes que tienen pantalón negro o zapatos negros. Si usted solo tiene zapatos negros, ganó el punto. Si usted solo tiene pantalón negro, ganó el punto. Y si usted además tiene zapatos negros y pantalón negro, también ganó el punto. En el siguiente ejercicio vamos a tener una serie de columnas. Digamos, vamos a tener el número de producto, la descripción, ¿verdad? Si es una manzana, una papa, una cebolla, el rubro al que pertenece, por ejemplo, si son frutas, verduras o semillas, la unidad de medida, por ejemplo, si son kilo, unidad o atado, por ejemplo, en el caso, digamos, como que si fuera un ramito de culantro, la granja de la que proviene, ¿verdad? Y el importe base. El importe base conceptualmente es el precio. Y vamos a tener una serie de descuentos y de aumentos, ¿verdad?, que vamos a tener que ir elaborando en esta práctica. Para efectos, digamos, la práctica viene de la mano con un archivo de PDF, que es el que podemos apreciar en pantalla, que van a encontrar ustedes en el aula virtual, con todas las instrucciones paso a paso. Cuando yo me refiero al paso 1 o al caso 2, ¿verdad?, van a ir en el mismo orden en que vienen en la práctica. Entonces, el primer caso dice, en la columna rotulada como descuento 1, calcular el importe de un descuento que se realiza a los productos del rubro verduras. El descuento será de un 10% con respecto al importe base. Entonces vamos a calcular en cada una de estas casillas los descuentos netos, digamos, que aplican para cada una de las condiciones establecidas. En este primer ejercicio nos dice que para el caso de verduras debemos colocar un 10%. Entonces vamos a iniciar nuestro condicional, igual sí, abrimos paréntesis y viene la prueba lógica. La prueba lógica es aquel valor que el computador va a tener la capacidad de analizar y va a poder determinar si es verdadero o es falso. En este caso debemos marcar la celda de rubro, ¿verdad?, que en este caso es frutas, y decirle que es igual a verduras. Como verduras es un texto, debe ir entre comillas, y el C2, que es el rubro de esta primera línea, no va fijo. ¿Por qué? Porque posteriormente yo tengo que arrastrar esa función y para cada uno de los otros casos yo necesito que vaya cambiando. Entonces, ¿qué sucede si esta evaluación inicial es verdadera? Si fuera verdadera, necesito calcular el 10%. ¿Cómo lo voy a hacer? Multiplico el importe base por el 10%. Punto y coma. Ahora, si la evaluación inicial de C2 igual a verduras es falsa, digamos, como en este primer caso, entonces no le otorgo descuento. ¿Cómo hago para no otorgarle descuento? Le digito un 0. Cierro el paréntesis y le doy Enter. Arrastro posteriormente esta función para todos los casos y voy a ver, por ejemplo, en el caso de estos primeros 4 ceros, que no hay descuento. ¿Por qué? Porque son frutas o semillas. Posteriormente tengo varios valores que son verduras y coinciden con el 10% del importe base de cada uno de los casos. Este es un ejemplo importante porque me permite, digamos, el condicional, la función principal es evaluar una condición, pero con el fin de automatizar una decisión. Entonces yo construyo una condición inicial para el primer caso, que puede ser una condición bastante amplia, pero automáticamente se va a evaluar para todos los casos, pudiendo ser estos 100 casos o 1000 casos o 10.000 casos de forma automática. En el ejercicio 2, voy a ponerlo aquí en pantalla también. En el ejercicio 2, vamos a ponerlo por aquí, dice lo siguiente. En la columna rotulada como descuento 2, en la columna H,
calcular el importe de un descuento que se realiza a los productos presentados en unidad de medida como atados. Este descuento será del 20% con respecto al importe base, mientras que los restantes productos serán del 5%. Entonces vamos a hacer la evaluación condicional. Iniciamos igual sí, abrimos el paréntesis, ¿verdad? Posteriormente vamos a digitar, como lo que nos piden es por unidad de medida, entonces marcamos el primer caso de unidad de medida y le vamos a decir igual a atados entre comillas. Ahora vamos a revisar que en el ejercicio, o sea en el ejercicio teórico me habla de atados en plural, pero en el ejercicio práctico en la columna D realmente el valor que yo tengo es en singular, dice atado. Entonces yo tengo que utilizar el criterio que se encuentra en la tabla, porque si no, no va a existir una coincidencia. Entonces esa S debemos eliminarla. Entonces le damos punto y coma. Ahora, ¿qué sucede si ese valor es verdadero? Si ese valor es verdadero, debo calcular el 20% del importe base. Lo vamos a calcular de la siguiente manera. Marcamos el importe base, lo multiplicamos por 20%. ¿Cuál es el caso falso? O sea, ¿qué sucede si no se cumple esa condición? El ejercicio nos dice que para el resto de los productos es del 5%. Entonces, multiplicamos el importe base por 5%. Es muy importante tener este aspecto en consideración porque realmente el que se está evaluando, digamos, es el de 2 igual atados, que es la prueba lógica. Si eso se cumple es verdadero. Si no se cumple, cualquier otra cosa es el falso. Ahí es donde estamos digitando el 5%. O sea, no hay que verificar si es alguno de los otros tipos en específico, ¿verdad? No hay que verificar si es kilo o si es unidad. Si no es atado, le damos el 5% a todos los casos. Entonces, al darle Enter, nos marca el descuento y arrastramos. Podemos confirmar algunos casos. Por ejemplo, en este caso es kilo. Entonces, el 5% de 15 es 0,75. En el caso de, por ejemplo, la espinaca, vean que el precio es 16 y el 20% de 16 es 3,2. Entonces ahí vemos que nuestro condicional tiene un buen funcionamiento. Vamos al caso 3. En el caso 3, vamos a ponerlo en pantalla. El ejercicio nos dice, en la columna rotulada como descuento 3, que es la columna dice, calcular el importe de un descuento que se realiza a los productos del rubro frutas, cuyo importe base supera los $15. Vean que aquí ya empezamos con una comparación que va a tener dos elementos. Yo tengo que comparar el rubro con frutas, pero además tengo que comparar el importe base con un valor que en el ejercicio me indica que debe ser mayor a $15. Entonces, como yo necesito dos condiciones, voy a tener que utilizar, digamos, una conjunción lógica, digamos, que me permita unir esos dos casos. Según habíamos visto en la presentación, cuando yo necesito que los dos o los casos que yo digite se cumplan de forma obligatoria, debo utilizar el y, para que si los dos se cumplen de forma obligatoria, otorgue el descuento correspondiente. Entonces vamos a utilizar nuestro sí, siempre voy a iniciar así, pero en la prueba lógica voy a utilizar el y. A diferencia de la conversación, uno puede hablar, por ejemplo, papas y cebollas. En el caso del i se pone únicamente al inicio y cada una de las comparaciones se separa con punto y coma, de modo que no hay que estar poniendo el i entre cada uno de los puntos. Entonces vamos a evaluar los dos casos. No existe un orden, o sea, podría primero evaluar el tema de las frutas o de los $15, cualquiera de los dos es indiferente, en el i no afecta el resultado. Entonces vamos a evaluar el rubro, entonces le vamos a decir que si el rubro es igual a frutas, entre comillas, por ser texto, y además le vamos a decir que si el importe base es mayor a 15. Vean que aquí hay un tema que es importante, y es que es el siguiente. El importe base no dice igual o mayor igual a 15, sino que dice que supera los $15 de forma estricta. Entonces el signo de mayor debe ser el signo de mayor solo, digamos el estricto. Entonces le vamos a dar punto y coma. Ahora sí, si esto sucediera, sería calcular
el 20% del importe base. ¿Cuál sería el importe base? Nuevamente multiplicado por 20%. Vamos a cerrar el paréntesis y le vamos a dar enter. Veamos que en este caso nos dio un valor de falso, pero eso fue por algún detalle. Vamos a revisar aquí. En el valor verdadero, ¿verdad? Excel no le dimos punto y coma, entonces y C2 igual a frutas, punto y coma, F2 mayor a 15 y cerramos el paréntesis del I, punto y coma, F2 por 20%, correcto. Pero no le dijimos qué sucedía, digamos, en el caso de que no lo cumpliera. Como en este caso no lo está cumpliendo porque el dato no es mayor a 15, sino que es 15, tiene que existir un valor falso. Entonces le vamos a dar ahí punto y coma y el valor falso es si no cumple que sea fruta mayor a 15, ¿qué hacemos? En el ejercicio no nos lo dice, entonces podríamos suponer que es no otorgar descuento. Sería digitar el 0. Entonces le damos enter y ahora cambia la palabra de falso por el 0. Esa observación es importante porque todo condicional debería de tener al menos esas dos posibles respuestas, verdadero o falso. En el caso de que yo omita alguna de esas dos, por alguna cuestión, digamos, propia o por algún error involuntario, el Excel me va a colocar la palabra verdadero o me va a colocar la palabra falsa. Eso es una orientación, digamos, de qué es lo que está sucediendo. Entonces arrastro la función y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que en este caso tenemos frutas de $25, entonces le otorga descuento. Y en este otro caso, por ejemplo, también tenemos una fruta de $45, entonces le otorga descuento. Vamos a revisar el caso 4. Voy a traerme el ejercicio para acá. Y lo vamos a leer. Dice, en la columna rotulada como descuento 4, que sería la columna J, calcular el importe de un descuento que se realiza a los productos de las granjas Primavera y Litoral. Este descuento será del 50% con respecto al importe base, mientras que para el resto de las granjas será de un 10%. Entonces aquí hay un tema interesante. Yo tengo que evaluar si el producto, ¿verdad?, viene de dos granjas. Podría ser la granja Primavera o la granja Litoral. Hay un tema que hay que hacer una revisión y es que el texto me dice Primavera y Litoral. El detalle es que a nivel de operadores lógicos habíamos estudiado que el y suponía que fuera obligatorio simultáneo al mismo tiempo. Entonces, a pesar de que está bien utilizado en el español, en la conjunción lógica ese y hay que cambiarlo por un o, de manera que realmente puede ser un producto que provenga de las granjas Primavera o de las granjas Litoral. Eventualmente, como estamos hablando productos, digamos, básicos, es imposible de que un producto provenga de dos granjas al mismo tiempo. O sea, no podríamos decir, por ejemplo, que una papa viene de una granja y al mismo tiempo viene de la otra. O sea, o creció en una o creció en la otra. Entonces hay que sustituir ese i por un o. Cuando tenemos clasificaciones que son mutuamente excluyentes, tenemos que utilizar siempre un o. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo una valoración de género masculino o femenino, ¿verdad?, tenemos que utilizar el o. No podríamos utilizar el i porque entonces le estaría diciendo yo al computador que tiene que evaluar que cumpla las dos condiciones de forma simultánea, por ejemplo, para el mismo caso. Entonces, en descuento 4 vamos a digitarlo de la siguiente manera. Vamos a decirle igual si, abrimos paréntesis, si la granja es igual, bueno, tenemos que poner primero el signo, que en este caso hablamos de que era un o, el operador de o. Entonces, en la primera evaluación del operador de o sería que la granja, que sería la celda E2, sea igual a Primavera, va a ir entre comillas, punto y coma, o la granja, recuerden que lo no hay que volverlo a escribir, sería volver a seleccionar la celda, la granja, igual a Litoral. Entonces vamos a escribir Litoral también entre comillas por ser texto. Cerramos el paréntesis y le damos punto y coma. Vemos que en negrita me está pidiendo el valor verdadero. O sea, si este caso se cumple, ¿qué estaría yo haciendo? El ejercicio nos dice que es un 50%. Entonces sería el importe base
multiplicado por 50%. Y damos punto y coma. Ahora, en el caso de que no, en otros ejercicios no nos indicaba nada, entonces significaba no aplicar descuento. En este ejercicio nos dice que debe ser un 10% para el resto de productos. Entonces multiplicamos el importe base por 10%. Vean que en este ejercicio no hemos fijado con F4 ninguna de las celdas. ¿Por qué? Porque cada uno de los datos va a ser específico para cada producto, para cada fila. Y yo necesito que al arrastrar ese condicional vaya cambiando y evaluándose cada caso uno a uno. Entonces al darle Enter podemos arrastrar, ¿verdad? Y vamos a ver que en todos los casos hay un valor. ¿Por qué? Porque aplica el 10%. Pero aplica 50%, por ejemplo, únicamente en aquellos casos que cumple con alguna de las condiciones. Vean que en este caso, por ejemplo, en la fila 5, ¿verdad? Vamos a tener que el litoral tiene un precio de 25, el 50% es 12,5. Igualmente vamos a tener eso en caso de primavera, por ejemplo. Vean que el valor del importe es 38 y el descuento que nos está aplicando es el 50%, que corresponde al número 19. Ahora vamos a trabajar los aumentos. A nivel conceptual, digamos, del importe base o del precio, los descuentos se restan y los aumentos se suman. Ahora, para efectos del ejercicio, como estamos calculando montos netos, digamos, no va a haber diferencia entre un descuento y un aumento porque sería más bien a la hora de calcular el precio del producto final que si yo estoy aplicando una operación de resta o una operación de suma. Entonces, en el aumento 1, las instrucciones, voy a copiarlas en pantalla, dice lo siguiente. Vamos a ampliar un poco el texto. En el aumento dice, en la columna rotulada como aumento 1, que es la columna K, calcular el importe de un incremento que se realiza a los productos del rubro frutas y verduras de las granjas La Garota y La Pocha. Este incremento será del 10%. Aquí tenemos que hacer un análisis conceptual primero. Vean que a nivel de granjas me habla de dos granjas, La Garota y La Pocha, ¿verdad? Pero además tiene que cumplir con un criterio, ¿verdad? Que tiene que ser o frutas o verduras de alguna de esas dos granjas. Entonces, repito, digamos, cuál es la lógica. Primero, digamos, no hay un orden específico, pero yo necesito verificar si es fruta o verdura y si es de la granja La Garota o La Pocha. Si cumple esas condiciones, entonces le otorgo el aumento. Caso contrario, no se le otorga. Entonces, vuelvo a recapitular. Puede ser una fruta de La Garota, puede ser una fruta de La Pocha, puede ser una verdura de La Garota o puede ser una verdura de La Pocha. Entonces, este ejercicio lo vamos a trabajar. Hay varias formas en que los condicionales se pueden establecer. Recordemos que a nivel, digamos, conceptual hay diferentes formas lógicas de poder plantear una misma operación siempre que lleguemos a una respuesta igual. Entonces vamos a iniciar con un sí y vamos a iniciar con un y. Ese y es el que me va a relacionar el rubro con la granja. Tiene que cumplir verdadero en los dos casos. Ahora, a nivel interno del rubro, la comparación de fruta y verdura lo debo realizar con un o. Entonces, efectivamente, yo puedo dentro del paréntesis del i volver a digitar una letra. Podría ser un i o podría ser un o, dependiendo del caso. En este ejercicio, como son una o la otra, ¿verdad? Puede ser una fruta o una verdura, entonces voy a digitar un o. Abrimos paréntesis y entonces seleccionamos el rubro igual a frutas, entre comillas, punto y coma, el rubro igual a verduras, entre comillas, cerramos el paréntesis del o, ¿verdad? Y le damos punto y coma. Vean que ahora pasé al valor lógico 2, pero del i. El valor lógico 2 del i es la segunda comparación de o. Entonces vuelvo a digitar o y tengo que comparar ahora las granjas. Entonces yo selecciono la granja, ¿verdad? Y le digo igual a La Garota, punto y coma, o, ¿verdad? La granja igual a, entre comillas, La Pocha. Cierro comillas, cierro el primer paréntesis que es del o,
y cierro el segundo paréntesis que es del i. Ahora debo presionar punto y coma para pasar al valor verdadero y de igual manera sería el importe base multiplicado por 10%. En caso contrario, como no indica nada, estaríamos digitando 0. Cierro paréntesis y le doy Enter. Arrastro la función, ¿verdad? Y voy a analizar algunos de los casos. Por ejemplo, en los primeros dos. Es de la granja la pocha y además es una fruta. O sea, sí cumple con la condición. Es de la granja la garota y es una fruta. Sí cumple la condición. Es una semilla de una granja que se llama el canuto. No cumple condición, por eso va a 0. Es una fruta de otra granja que se llama litoral. Igual va a 0. Entonces, en esos casos, como no cumple, se está digitando 0. De igual manera, vamos con el caso que dice presentación. Vamos a compartirlo por acá. Dice, número 6. En la columna rotulada como presentación, que es la columna L, mostrar el número 1 para los productos presentados en unidad de medida como atados, el número 2 para los productos presentados en unidad y el número 3 para los productos presentados como kilo. Esta pregunta, digamos, es una pregunta que a nivel del condicional es más sencilla, pero tiene un tema adicional. Tiene 3 posibles respuestas. Por definición, un condicional únicamente solo puede tener 2 posibles respuestas, o verdadero o falso. Entonces debo utilizar una técnica que se llama un condicional anidado. Un condicional anidado significa que es un condicional dentro de otro condicional. Eso me va a permitir poder ir ampliando la cantidad de respuestas. Entonces, por ejemplo, si yo necesito 3 respuestas, ocupo al menos 2 condicionales. Puede ser que utilice 3, pero al menos ocupo 2. Ya vamos a ver en qué consiste esta diferencia. Entonces, vamos a iniciar, igual sí. Le vamos a preguntar que si la unidad de medida es igual a atado. Recuerden que debe ser en singular, ¿verdad? Entonces digite el número 1. Punto y coma. Ahora, si fuera falso, ¿verdad? ¿Qué hace? Yo debo preguntarle que si es el número 2, ¿verdad? Perdón, debo preguntarle que si es unidad para poder asignarle el número 2. Entonces, como no puedo preguntarle ahí porque estoy en una respuesta, para poder volver a preguntar tengo que hacer otra pregunta. Entonces voy a volver a digitar sí, abro paréntesis y ahora sí, dentro de la prueba lógica del segundo sí, yo puedo volver a preguntarle, ¿es usted igual a unidad? Lo ponemos entre comillas. Entonces, si usted es unidad, digito el número 2. Caso contrario, si yo tengo 3 categorías, tengo la categoría de atado, tengo la categoría de unidad y tengo la categoría de kilo. Si no es 1, no es 2, entonces es 3, ¿verdad? Por descarte. Entonces vamos a digitar ahí el 3. Cerramos el paréntesis y cerramos el paréntesis y le damos Enter. Y vamos a arrastrar, digamos, estos datos hacia abajo. Entonces vamos a hacer una verificación. Por ejemplo, todo este caso que está aquí, por ejemplo, que son kilos, es el número 3. El número 2, por ejemplo, unidad. Y el número 1, atados. Está correcto. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Que el número 3 lo dejamos para aquellos casos que no cumplen con el 1 y con el 2. Pero eso no significa que él realmente está evaluando que si la palabra es kilo. Vean que esa palabra no la digitamos. Entonces, si en la unidad de medida yo borrara, por ejemplo, el dato, se mantiene un 3. Y si además en la unidad de medida yo agrego una que no existía, digamos una cuarta, por ejemplo litro, se mantiene en 3. ¿Por qué? Porque no cumple ni con ser atado ni con ser unidad. Entonces, para corregir ese detalle, ¿verdad? Vamos a devolvernos a tener la palabra kilo y vamos a hacer una modificación en el condicional para cerrar esa posibilidad. Y en vez de 3, vamos a volver a preguntar ahí. Vean que modifico la fórmula directamente. Y le digo, ¿es usted de 2 igual a kilo? Si es kilo, efectivamente el número 3. Pero si no, entonces le voy a poner, por ejemplo, podría ser un 0, podría ser la palabra error, podría ser la palabra no encontrado.
Entonces vamos a ponerle aquí no encontrado, entre comillas, y le damos enter. Ahí completamos el paréntesis y arrastramos nuestra función. Visualmente no cambia nada, pero si yo borro la palabra kilo, vean que inmediatamente, como no cumple con las tres condiciones planteadas, me dice no encontrado. Y si ahora vuelvo a escribir la palabra litro, me sigue diciendo no encontrado. Entonces, para efectos del ejercicio, vamos a volver a kilo, pero vamos a dejar este ejercicio lo más completo posible. Ahora vamos para el tema de categoría. Entonces voy a traerme el texto de la categoría. Vamos a ponerlo por acá. Y dice, en la columna rotulada como categoría, que es la columna M, mostrar la letra A para los productos cuyo importe base no supera los $10. La letra B para los productos cuyo importe base se encuentra entre los $10 y los $20 inclusive. Vean que en el A dice no supera, ¿verdad? Entonces pueden incluir los $10, ¿verdad? Dependiendo, hay que determinar si vamos a incluir los $10 en el A o en el B. En este caso podemos incluirlos en el A, ¿verdad? Y los 20 los incluimos inclusive en el B. Y el C para los que sí superan los $20. Entonces vamos a tener otra vez tres categorías o tres posibles respuestas. Automáticamente esto significa que vamos a utilizar condicionales anidados. Pero además vamos a tener un tema interesante. La particularidad del entre 10 y 20 podemos solucionarla de dos posibles maneras. La primera es utilizar un condicional y donde se indique que sea mayor a 10 y al mismo tiempo menor o igual a 20. Así se construye un entre, la palabra entre, con condicionales, porque no existe un botón como tal. O la otra es ir digitando de menor a mayor los datos, y como son datos consecutivos y yo voy preguntando, recordemos que el condicional va evaluando de izquierda a derecha. En el momento que le encuentre una respuesta verdadera, da la respuesta verdadera y se detiene. En el caso de que las respuestas siguen siendo falsas, falsas y falsas, él sigue intentando dentro, siguiendo con todos los condicionales anidados que tenga. Por eso cada condicional anidado me genera más posibilidades de respuesta. Entonces, en este de categoría, le vamos a dar igual sí, ¿verdad? Vamos a hacer la primera prueba lógica. Vamos a decirle que si el importe base es menor o igual, vamos a incluir el 10 ahí, menor o igual a 10, entonces digite la palabra A, entre comillas, punto y coma, si, abrimos el segundo condicional, el importe base es menor o igual a 20, menor o igual a 20, entonces sería B, entre comillas, punto y coma. Y si no es menor a 10 y no es menor a 20, automáticamente yo puedo deducir por la ley de la tricotomía que si un número no es menor o igual a 20, automáticamente es mayor, porque solo tengo tres comparaciones, o es menor, o es igual, o es mayor. Entonces el C no es necesario en este caso hacer otro condicional adicional, sino que simplemente digitamos en el valor falso del segundo condicional la letra C, siempre entre comillas por ser un texto. Cierro el paréntesis del primer sí y el paréntesis del segundo sí y le vamos a dar enter. Y vamos a arrastrar nuestra función. Entonces vamos a validar que en el primer caso 15 es B. Después tenemos 30 que sería un C por ejemplo. Y luego tenemos un 7 por ejemplo que sería la letra A. Ahora vamos a trabajar con el aumento 2. Para el aumento 2 vamos a traernos el detalle. Y lo vamos a poner aquí en pantalla. El aumento 2 dice, en la columna rotulada como aumento 2, que sería la columna N, calcular el importe de un incremento que se realiza sobre el importe base y que se discrimina de la siguiente manera. A. Para los productos frutas del litoral, un 10%. B. Para los productos verduras del Ceibal, un 15%. Y para los productos semillas de la granja Canuto, un 20%. Entonces vamos a hacer la evaluación. ¿Cuál es la evaluación? Tengo tres posibles respuestas, ¿verdad? 10%, 15% y 20%. Entonces al tener 3, automáticamente tengo que determinar que necesito
más de un condicional. O sea, necesito 2 o 3. Como en estos casos son muy específicos, vamos a necesitar 3 condicionales para que sea el 10, el 15, el 20 y todo lo que no cumpla esos casos, 0, ¿verdad? Y además cada condicional en su prueba lógica va a llevar, digamos, una comparación. Veamos que, por ejemplo, en el primer caso me dice litoral y fruta, en el segundo me dice verdura y el ceibal, y en el tercero me dice semillas y el canuto. Entonces esa comparación en cada uno de esos 3 casos es de cumplimiento obligatorio, por lo que debo, digamos, digitar el i. Entonces es un condicional que es un poco largo, pero digamos la condición o la construcción de la condición es una construcción corta. O sea, se convierte en largo porque tengo múltiples respuestas. Entonces sería igual si, abrimos paréntesis y hacemos nuestra primera prueba lógica. Vamos a digitar un i y vamos a preguntar lo siguiente. Si el producto es igual a frutas y además la granja, ¿verdad?, es igual a litoral, entonces escribimos litoral, entre comillas siempre. Cerramos el paréntesis. Si eso se cumple, entonces agarro el importe base y lo multiplico por 10%. Punto y coma. Ahora voy al valor falso. El valor falso es volver a construir otro sí. Ahora, a partir de aquí, el ejercicio va a ser idéntico al que acabamos de hacer. O sea, es casi, digamos, como copiar la estructura. Lo que van a ir cambiando son las palabras y los porcentajes. Por ejemplo, en el caso B, dice los productos de la granja, perdón, los productos verduras de la granja El Ceibal. Entonces, productos, ¿verdad?, tiene que ser de rubro igual verduras, entre comillas, punto y coma. Vean que aquí en el sí debo volver a digitar un i adelante, ¿verdad?, para poder tener esas dos condiciones. Entonces, producto igual verduras y la granja igual, entre comillas, El Ceibal. Cierro comillas, ¿verdad?, cierro paréntesis y le doy punto y coma. Si esto se cumple, debo multiplicar el importe base por 15%. Punto y coma. Ahora sí, ¿qué sucede en el tercer caso? El tercer caso debo volver a preguntar otro sí. Entonces le vamos a dar sí, abrimos paréntesis. La prueba lógica sería el rubro, ¿verdad?, igual a semillas, siempre entre comillas, por ser texto, punto y coma, y la granja igual a el canuto, ¿verdad? Entonces el canuto con espacio y cerramos comillas y cerramos el paréntesis. Veamos que igualmente aquí, previo, digamos, a esta comparación, yo debo digitar, digamos, el i. Entonces volvemos a digitar ahí el i para que este i no se nos olvide. Podemos digitarlo ahorita o podemos digitarlo, digamos, inmediatamente después de escribir el sí. Después de ahí le vamos a dar punto y coma y vean que en negrita nos indica que es el valor verdadero. Entonces sería el importe base multiplicado por el 20%. Le vamos a dar punto y coma y ahora sí, si no se cumple la condición A, no se cumple la condición B, no se cumple la condición C, ¿qué hago? Es lo que me pregunta el condicional. O sea, el último falso es ¿qué hago al final de todo? Entonces ahí le digitamos un 0 porque no tendría, digamos, aumento correspondiente. Cerramos un paréntesis, dos paréntesis, tres paréntesis, ¿verdad?, hasta llegar al paréntesis del primer sí. Y le damos Enter. Y arrastramos nuestro condicional. Veamos, evaluemos algunos de los casos. Por ejemplo, en este caso, me dice que es una semilla, ¿verdad?, de la granja El Canuto, ¿verdad?, y ahí está cumpliendo con la condición C, que sería el 20%. Entonces, el 20% de 30 son 6. Y evaluemos este último caso. Me dice que es una semilla del canuto, también es un 20%, de 37 sería 7,4. Siempre que construimos condicionales, es muy importante hacerlo de la siguiente manera. Paso 1 es identificar con plenitud cuál es el requerimiento del análisis. Ese requerimiento en algunas circunstancias puede estar claro, digamos, a efectos de un texto, pero en la mayoría de los casos significa que debo volver a conversar
con las personas que están emitiendo el requerimiento, con la jefatura, el subalterno o el cliente. Una vez que yo tenga claridad en ese requerimiento, hago un planteamiento conceptual de cómo debería realizarse a nivel lógico, ¿verdad? Si voy a utilizar un I o un O o un SI o cuántas respuestas tengo. Y como tercer paso es llevarnos ese planteamiento a una formulación, digamos, del condicional en Excel. Una vez que tenemos ese condicional y lo ejecutamos, es importante, muy importante, siempre elegir al azar algunos casos y poder hacer una verificación inicial para ver que realmente aquel condicional que yo planteé está dando respuesta, digamos, a las consultas específicas, digamos, que eran el objetivo del condicional. En el caso de que no, hay que devolverse a revisar a ver qué es lo que puede estar sucediendo.